Hola, el día de hoy estamos en el Ministerio de Cultura, un lugar lleno de historia. Y el día de hoy veremos un capítulo importante de el racismo. ¿Sabías que en el Perú, hasta la Constitución de 1979, el voto no era universal? Los analfabetos, más del 40% de la población, no podían votar. La crisis del orden oligárquico en el Perú pasó entre fines de los años 50 y mediados de los 60, cuando el sistema político, dominado por un pequeño grupo de terratenientes, empresarios y políticos, empezó a debilitarse. Este orden se basaba en dejar fuera de la vida política y social a la mayoría de la población, especialmente a campesinos e indígenas, que no podían votar ni ser representados. En ese contexto, el racismo sirvió como una forma de justificar las diferencias sociales. Las élites decían que los indígenas y mestizos eran ignorantes o incapaces, y así legitimaban su exclusión del poder y mantenían las desigualdades. Como señala Colter en el libro Clases, Estado y Nación en el Perú en el año 1978, el racismo funcionó como un instrumento de dominación que permitía a las élites sostener su control político y económico, al representar a los sectores populares como incapaces de participar en la vida nacional. Ahora les contaré cómo se manifestó el racismo hacia los migrantes en Lima entre los años de 1930 y 1968. Para poner en contexto, según el Compendio de Historia Económica del Perú, en esos años el país vivió una de sus mayores transformaciones, la migración masiva del campo a la ciudad. Según Nelson Manrique, el campo estaba en crisis, ya que la población crecía rápido, la tierra estaba concentrada en pocas haciendas y millones de campesinos no podían sostenerse, lo que los llevó a migrar. Ese cambio fue enorme, como explican Miguel Jaramillo y Rosa Guamán. Entre 1940 y 1961, Lima creció más de un 8% cada año y pasó de concentrar el 10% de la población nacional a casi el 18%. Carlos Parodi añade que este crecimiento originó las barriadas y para 1961 ya vivían allí más de 300.000 personas, casi una quinta parte de los limeños. Pero la migración también trajo racismo. Muchos limeños veían a los migrantes como atrasados por sus costumbres rurales, lo que reflejaba en burlas, trabas para conseguir empleos y en su relegación a barrios con pocos servicios básicos. Siguiendo con ese tema, según el análisis del artículo La discriminación racial, étnica y social en el Perú, nos dice que el racismo fue de manera estructurada. Por ejemplo, en el sector educativo, se les daba escasas oportunidades a las personas simplemente por ser indígenas o mestizos. Yéndonos al sector laboral, era muy raro ver a gente de color trabajando, y sus salarios eran bastante bajos. Además, su acceso a hospitales era bastante limitado. Eso ocasionó que, dependiendo del color de la piel, hubiera cierto estatus social, causando el rechazo hacia la gente de color. Yendo a finales de ese periodo, en el año de 1968, se da el gobierno militar. Según el libro La Revolución Peruana, Ideología y Práctica Política en un Gobierno Militar, 1968 a 1975, se nos dice que hubo reformas agrarias y educativas que buscaban incluir a estas personas en la sociedad, pero no salió tan bien como pensaban. El punto era que, dependiendo de este contexto en el que el racismo está tan arraigado a la sociedad, fue rechazado. Además de que su técnica paternalista de llevarlo terminó dando que fuera bastante contradictorio a lo que la gente pensaba. Por lo tanto, el racismo se quedó en nuestro país por muchos más años. Ahora quiero mostrarles dos fuentes primarias en el que se evidencia cómo el racismo hacia los migrantes se expresaba en la cultura popular entre los años de 1930 a 1968. El primero es una caricatura publicada en la revista El Serrucho en 1955 por David Málaga. Allí, los personajes serranos aparecen con rasgos ridiculizados y un lenguaje deformado, lo que los ridiculizaba como ignorantes o torpes. Esta caricatura es un ejemplo de cómo el humor gráfico limeño difundía prejuicios raciales y normalizaba la burla hacia los migrantes andinos. segunda es una historieta de El Superchol, personaje popularizado en los años 60. En esta viñeta, el protagonista pide trabajo muy baratito
carga de manera absurda un saco de 200 kilos y finalmente es acusado de ladrón. Además, su forma de hablar estaba llena de diminutivos y expresiones como aquisito nomás o patroncito, que lo presentaban como ingenuo y sumiso. Este recurso lingüístico reforzaba la idea de que el migrante serrano era gracioso por su manera de hablar y no podía desenvolverse en la ciudad. Ambas fuentes nos muestran que el racismo no solo estaba en las élites, sino también en la vida cotidiana, a través del entretenimiento y la cultura popular. Finalizar haciéndonos una pregunta. ¿Realmente el racismo en el Perú quedó en el pasado o todavía la seguimos viviendo? La verdad es que no. Solo cambió de forma. Un ejemplo claro y reciente es el caso de Argumedo, una joven que en Metropolitano insultó a otros pasajeros gritándoles serranos, indios ignorantes y otras frases despectivas. Sus palabras no solo reflejaron el desprecio hacia los de origen andino, sino que también evidenciaron cómo en el pleno siglo XXI se manifiestan este tipo de prejuicios, afectando a muchos de los millones de peruanos. De la sección 2 pudimos ver que entre el año 1930 y 1968 la migración andina a Lima estuvo marcada por un racismo abierto. Se los consideraba atrasados, se les negaba acceso a empleos dignos y se les empujaba a vivir en barriadas. De la sección 3 vimos que más adelante la vida urbana reveló un racismo abierto, cotidiano, hecho de burlas, prejuicios y exclusiones en las escuelas, el trabajo y la vida social, reforzando las desigualdades que aún persisten. En conclusión, el racismo no terminó con el Estado oligárquico. Sigue presente hoy en prejuicios, estereotipos y desigualdades. Gracias.